Buenas tardes. En esta tarde le vamos a exponer el código del salto del caballo. Mi nombre es Andrés Hidalgo, junto con mis compañeros Santiago Gómez y Sebastián Ramos. Listo. Pues primero que todo lo que tenemos que hacer es definir una matriz para representar el tablero del ajedrez. Pues esto nos representa como la posición del tablero. Luego debemos a definir como sí, funciones recursivas que nos toman como la posición actual del caballo en el tablero y asimismo nos va contando los movimientos que ha realizado hasta el momento. Luego vamos a verificar otra función recursiva que nos verifica si ha realizado suficientes movimientos para completar el recorrido. Si es así, se devuelve verdadero. De lo contrario, pues se indica que no se encontró solución. Bueno, el siguiente paso es como si no se han realizado suficientes movimientos, él vuelve a iterar todas las posibles posiciones a las que el caballo puede saltar desde la posición en la que está y hasta que él encuentre una posición válida. Si la posición es válida, pues básicamente lo que nos va a marcar es que nos va a marcar como que la posición ya está visitada para que no vuelva a esa misma posición. Si la función recursiva nos devuelve un verdadero, eh, si nos devuelve un verdadero para alguna de las posiciones posibles, pues devuelve verdadero para la posición actual. Si la función recursiva nos devuelve un... Nos de, espérame un momento. Si la función recursiva no devuelve verdadero para ninguna de las posiciones posibles, pues les marca la posición actual como visitada y devuelve un falso. Y pues ya por último sería imprimir el código y pues lo podemos ver de la siguiente manera. Pongámoslo a correr. Mira, ahí podemos ver que el caballo se mueve en L, empieza en 0, luego es a la posición 1, luego a la posición 2, luego a la 3, a la 4 y pues así sucesivamente. Podemos ver de que él solamente se mueve en L. Y pues ya, esto sería como básicamente el código. Y ya vamos a entrar a explicar el árbol de solución. Bueno, a continuación les voy a explicar el árbol de soluciones del salto del caballo. Entonces, como primer tablero, tenemos que es un 6x6, que es el tamaño real del ajedrez. Entonces, tenemos que él empieza en 0, 0. Después, como sabemos, el caballo no se puede mover en L. Dos a la derecha, dos hacia abajo, dos a la izquierda o hacia arriba. Y uno a los lados. Entonces, aquí se movió. Dos abajo y uno a la derecha. Entonces, está aquí parado. En esta posición también se movió dos abajo y uno a la derecha. Entonces acá tenemos que es como el árbol de soluciones. Entonces se desprenden muchas ramas para poder encontrar una posible solución. Entonces aquí a la derecha vemos que se mueve la tercera posición. A este lado ya que está acá. Y por parte de esta otra rama se mueve la parte de abajo. Entonces tenemos así con diferentes números hasta que falle. Como por ejemplo es el caso de acá, que por ejemplo acá falló en el 16. ¿Por qué falló? Porque no tiene por dónde moverse, ¿cierto? Entonces no tiene moverse, entonces aquí muere. Entonces como es backtracking, él se devuelve a buscar otra solución. Entonces digamos que está acá, entonces se mueve acá al 17, pero como acá también falló, se va para otro lado. Y así hasta poder encontrar múltiples soluciones. Como podemos ver acá hay muchas maneras, pero en todas falla. Entonces él va a buscar siempre la forma de llenar todo el tablero. Entonces acá falla en el 23, en el 25. Obviamente acá pues hay otra rama, pero pues no lo hicimos porque nos tomaría mucho tiempo. Entonces por acá arriba también hay más posibles soluciones, que es lo mismo, falla en el 24. Cuando me refiero a que falla es que no tiende a moverse. Por ejemplo, dos hacia arriba y uno a la izquierda no tiene porque acá ya está ocupado la posición. Dos a la izquierda y uno arriba tampoco tiene. Uno abajo y dos no tienen por ningún lado donde moverse, entonces falla y no se puede mover. Acá falla en el 28, pero nosotros encontramos una solución que es esta, que acá no falla en ningún lado y se completa correctamente todo el tablero. Entonces, este es todo el árbol de soluciones. Acá se ve más grande. Bueno, a continuación mi compañera va a explicar
la prueba de escritorio. Listo, entonces a continuación pues vamos a ver la prueba de escritorio del algoritmo del salto del caballo. Inicialmente vamos a arrancar de que es una matriz de 6 por 6 que está repleta de ceros y donde se haga un trazado de la iteración se va a poner un 1. Entonces pues se inicializa n, que en eso es 6 por los 6 lados de la matriz. Entonces se valida si en la primera iteración en esa posición es diferente a 0. Si pregunta si ya se pasó por ahí la iteración. Entonces, como no ha pasado por ahí, retorna falso. Entonces continúa preguntando si el index es igual al número de posición, al número de iteraciones que ha recorrido, siendo n por n menos 1, que sería 6 por 6 menos 1. Entonces valida que no son iguales. Entonces entra a validar si el movimiento que hace el caballo, que sería la L, que sería 2 en fila y 1 en columna, se cumple. El movimiento no se cumple, pero entonces la posición de la fila sí. De todos modos, como se tienen que cumplir las dos, se retorna falso. Entonces se avanza en posiciones, se avanzan 6 posiciones y se valida que en ninguna de las 6 se encontró el trazado del caballo. Entonces, como vemos ahí, llega hasta el final y no encuentra ninguna. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Retorna en la misma fila, pero en diferente columna. Entonces empieza el índice, aumenta, n continúa igual, hace la misma pregunta. Si ya se pasó por ahí, entonces no se ha pasado, valida si se ya terminó de recorrer todo el algoritmo, entonces no lo ha terminado de recorrer. Hace la pregunta de que si es posible el movimiento en esa posición que está libre. Entonces en esta iteración si encontró una posición en la que se puede hacer el recorrido, entonces continúa en la otra posición para validar, pero entonces en las demás se encuentra que es falso. Vemos aquí que termina siendo falso. Entonces retorna a la siguiente iteración en otra columna, hace la misma pregunta, valida si está disponible la posición, después valida si el algoritmo ya terminó, valida si en esa posición se puede hacer el recorrido, si no, se continúa hasta que encuentre otra posición. Entonces continúa el algoritmo en la siguiente columna y así con las diferentes filas hasta completar todas las iteraciones, que sería un total de 36 iteraciones, pero como vemos aquí que el index inicia en 0, va a terminar el algoritmo en 35, el cual sería pues el index continúa igual, perdón, el n. Se valida si en esa posición se puede iterar, entonces él confirma que sí, porque pues no se ha pasado por ahí, pero al validar el número de iteraciones en el index se encuentra que ya se cumplieron todas las 36. Entonces da un verdadero y ahí acabaría el proceso después de haber recorrido todas estas iteraciones, encontrando posiciones en las que se puede realizar el movimiento del caballo, pero entonces ya finalizaría cuando se complete el número de iteraciones. Entonces eso sería todo para la prueba del caballo, la prueba de escritorio. Listo, muchas gracias.